¿Por qué cuando en la misa tomo un pedazo de pan y un poco de vino y pronuncio las palabras de la consagración, el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo? ¿Y por qué cuando escuchamos la palabra de Dios, por qué no nos transformamos? ¿Por qué no nos convertimos? ¿Por qué a veces seguimos igual? ¿Es que es diferente palabra? ¿Por qué? Escuchamos en la primera lectura que es una palabra poderosa, que cumple su misión. Como el agua que cae del cielo y no vuelve sin haber cumplido su misión. ¿Por qué no cumple su misión? Es lo que trata Jesús de explicarnos en esta parábola. Esta palabra poderosa que hizo los cielos, que guió la historia, que levantó muertos, que dio de comer a los hambrientos, que curó enfermos, que perdonó pecados. Esta palabra poderosa que dio tanto consuelo, que iluminó tantas mentes, que guió tantas personas, esta palabra llena de Espíritu Santo, ¿por qué no da fruto? Y Jesús nos dice que hay varias clases de terrenos donde cae la semilla de la palabra de Dios. En primer lugar nos dice, esa semilla cayó en el camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Quiere decir que esa palabra ni siquiera penetró. Se quedó en la superficie. ¿Y cuántas veces así escuchamos la palabra de Dios? Que se queda en la superficie, que no penetra en nuestro corazón, que no la interiorizamos. Se queda ahí o la juzgamos, se olvida, no entró. ¿De qué trató el Evangelio? ¿Sabe? Leí la palabra de Dios, no se me pegó nada, no la reflexioné. Pero la explicación que da Jesús es muy fuerte. Llega el diablo, los pájaros se la comen. Llega el maligno, la arrebata, para que no crean y se salven, y no se salven. Quiere decir que en la escucha de la palabra de Dios se juega nuestra salvación. El demonio la quita para que no creamos, porque por la palabra creemos, para que no creamos y no nos salvemos. Es tan importante escuchar la palabra de Dios, pero escucharla bien. ¿Cuánta flojera hay para escuchar la palabra de Dios? A veces llega la gente que no quiere asistir a las pláticas prebautismales. Padre, yo le ayudo a la iglesia, pero dispénseme las pláticas, Padre, es que tengo tanto trabajo, Padre. No quieren. Invitamos a retiros, ejercicios espirituales, a leer la Biblia, a clases de teología. No hay tiempo. No hay tiempo. Hay tiempo para todo, pero para escuchar a Dios, no. Recuerdo la primera vez que fui a Talpa a pie. Voy cada año a pie. Y esa vez fui con muchas personas sencillas de rancho. Hará unos 30, 40 años. Todavía no se usaban las teles. Y entonces lo que hacían era que escuchaban la novela, pero por radio. Ahí todos alrededor del radio. Y en aquellos entonces había una de Felipe Reyes y otra de Chucho el Roto. Y durante el camino se hizo la plática de Chucho el Roto. Yo quedé admirado de que todo mundo sabía todos los pormenores de Chucho el Roto. Que robaba, que lo metieron a la cárcel,
que ayudaba a la gente, que todos los personajes. Y si alguien se equivocaba, le corregía a otro, niño, joven o grande. Todo mundo escuchando, teniendo tiempo para escuchar a Chucho el Roto. Y 2 horas hablando de Chucho el Roto. Y de Jesucristo no sabía nada. Tenían tiempo para escuchar a Chucho el Roto, que no los va a salvar. Y para escuchar a Cristo, no. No conocían de Jesucristo. Tenemos flojera. Esa semilla a veces ni siquiera cae porque no queremos. Jesús quiere sembrar porque quiere frutos de salvación y no queremos ni siquiera a veces oírla. Queremos escuchar otras voces. Hoy la novela, la plática, esto, lo otro. Pero escuchar a Dios, yo me pregunto ¿por qué? ¿Porque es una palabra que nos juzga, que nos exige, que va contra nuestros sentimientos a veces, nuestros deseos? ¿Por qué? La segunda clase de personas se parecen a un terreno con poca tierra. Cae la semilla, brota la planta, pero llega el sol y la quema porque no hay suficiente tierra. Esa palabra llega, se entusiasman, pero no echó raíces. Se desilusionan. Ante la primera dificultad desisten. Al primer sacrificio que te pide la palabra, ya no quieren. Qué bonito estuvo la plática, el sermón, los ejercicios, pero no llegó a tu vida, porque la primera dificultad se secó la palabra. La tercera clase de terreno es donde hay muchas hierbas. Crece la plantita, pero la ahogan. ¿Cuáles son esas plantas que ahogan la palabra? El afán de los afanes de la vida, los trabajos intensos, el mundo social, ¿verdad? Tan intenso que no hay tiempo. Otra planta que ahoga el afán del dinero, el afán desbordante, no un afán, pudiéramos decir, razonable, que todos debemos de tener. Y la sensualidad de la vida. Son plantas que van ahogando, que no dejan crecer la palabra, que se oponen al crecimiento. Padre, es que tengo tanto trabajo, Padre, es que esto, es que el otro, es que el salón de belleza, Padre, luego tengo que ir a las uñas, y luego tengo que ir a que me digan los tacones porque me quedaron muy grandes, y luego tengo que ir a ver si coteja el calzado con esto, y luego tengo miles de cosas. Y luego en la noche la canasta, ¿verdad? El jugar. Es que la vida social, Padre. Ni modo que yo no tengo vocación de ermitaño o ermitaña, Padre. Tanta cosa. Y además problemas familiares, problemas de negocios, problemas ahogan, asfixian la palabra. Y la sensualidad. Queremos que todo entre por los oídos. Queremos darle gusto al cuerpo en todo. Se ahoga la palabra. Y finalmente, dice Jesús, hay un terreno bueno, donde cae la palabra, y esta palabra poderosa produce milagros, porque Jesús da cifras exageradas, 100 por 1, 60 y 30. Dicen los que saben de esto que ya 7 es muchísimo. Quiere decir que 100 es inmenso. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza divina. Esta fuerza cada vez es la fuerza de Dios. Y cada vez que escuchamos la palabra, recibimos Espíritu Santo. Somos bautizados por el Espíritu Santo cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Nos llenamos de Dios. Y por eso da tanto fruto.
Ahí están los santos. Esa palabra cómo dio fruto en sus vidas, cómo desbordaron en tantas iniciativas buenas. Escucharon la palabra, la hicieron vida y dio muchísimos frutos. Yo le quiero pedir a Dios en esta Eucaristía que seamos tierra buena, surco abierto, tierra generosa, donde caiga esa semilla y no la desperdiciemos, y que nos dé tiempo, ganas de escuchar. Muchas veces de veras que hasta comparamos, esto dice Cristo, pero también dice esto, esta filosofía oriental, o esto lo dijo allá el maestro gurú, o es... No, es la palabra de Dios, que no hay comparaciones. Y quererla recibir con un corazón abierto, para que esa palabra nos transforme, para que seamos como el pan aquí en la misa, que cuando recibe la palabra se transforma, se consagra. Así seamos. Ahora sí puedo responder a lo que les decía al principio. ¿Por qué el pan se convierte, se transforma y por qué uno no? Depende del terreno que seamos. Pidamos al Señor que seamos un terreno generoso, fértil, donde caiga esa palabra y dé mucho fruto. Así sea.